Esta transformación digital que ha impactado no solamente el territorio del marketing, sino en general, pues todos los negocios. Una tía que dice que yo me dormía ahí junto a la bocina del estéreo de mis papás. Una innovación incremental es cuando le introducen nuevas funcionalidades o mejoras a algo que ya existe. Pero creo que hay muchas innovaciones realmente interesantes en otras áreas. El día de hoy hablaremos de la innovación aplicada a marketing. ¿Por qué las empresas deben de adaptarse a los cambios del mercado utilizando las nuevas tecnologías para no quedarse obsoletas? Para ello contaremos en el estudio con un gran experto. Él se llama Rafael Lizárraga. Es arquitecto de experiencias de marketing desde 1996. Actualmente es socio fundador de CMO Partners. Estoy convencido que aprenderemos mucho de él. Te invito a ver este podcast si quieres aprender mucho más acerca de la innovación, transformación digital y estrategias de marketing y negocios. Yo soy Juanjo Artero y te doy la bienvenida a Way to the Top. ¿Quieres ser parte de la transformación digital? Quédate, porque este podcast es para ti. Bienvenidos a Way to the Top, donde juntos alcanzaremos la cima. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Way to the Top. Hoy vamos a hablar de innovación aplicada a marketing y para ello tenemos un gran experto en el estudio. Él se llama Rafael Lizárraga. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Juanjo, ¿tú qué tal? Encantadísimo de que estés aquí con nosotros. Teníamos muchas ganas de que nos acompañaras en un episodio. Qué bien, qué bien. Oye, antes de arrancar la entrevista, generalmente lo que nosotros intentamos hacer es una investigación previa del invitado o de la invitada. Entendemos o queremos saber un poco más de ese lado B vuestro, ¿no? Fuera de la parte profesional. Y dentro de esa investigación averiguamos que te encanta cantar y tocar la guitarra. Cuéntanos de dónde viene esa pasión. Es la segunda vez que alguien descubre esa faceta de mí antes de presentarme en una plática o en una charla. Pues desde secundaria, yo creo. En aquel entonces comencé a aprender a tocar la guitarra, sobre todo con amigos, con un par de amigos que ellos sí tocaban un poco más y tenían algo más de tablas cantando y tal. Y cantar me gusta desde muy, muy, muy pequeño. De hecho, la música siempre ha sido parte integral de mi vida. Incluso hay anécdotas por ahí de una tía que dice que yo me dormía ahí junto a la bocina del estéreo de mis papás. Y ella les decía precisamente a mis padres, oigan, él tiene una facilidad especial para la música, no lo descuiden. Y la verdad es que, vaya, instrumento al que tuve acceso, instrumento que toqué. O sea, toco la guitarra, toco el bajo, toco el saxofón, toco el clarinete, la flauta dulce, obviamente, como todos los estudiantes acá en México. Así que sí, la música es parte fundamental e integral de mi vida. Sí. Oye, ¿y estás en algún grupo o algo? Justo cuando estaba estudiando la carrera de arquitectura, participé en un grupo de flamenco moderno. Okay. Ahí tocaba el bajo y el sax. Y sí, esa temporada habrá sido de un año y medio tocando con ese grupo. Metal y Madera se llamaba. Wow. ¿Sabes qué? Te tengo que presentar entonces a Jorge Murillo, que estuvo aquí en una entrevista previa. Ah, sí. Él tiene un grupo de música. Él es el director general de Ole Communication para Latinoamérica. Y tiene un grupo formado por directores de marketing de diferentes empresas. Se ven los viernes, se lo pasan increíble. No sé cómo se creó ese grupo, porque creo que fue como orgánicamente de la nada. Sí. Y ahora no fallan un viernes en tocar. Bien. Sí, no, está increíble. Te lo voy a presentar por si le falta también algo. Muy bien, sí, encantado. Sé de varios en la industria que también tienen esa pasión. René Batlle, no sé si lo conozcas. Sí, claro. Él también toca él tiene un grupo. ¿Y quién más? Alguien más que ahorita se me escapa de la mente, pero sí, hay varios que tenemos esa pasión. Oye, ¿tú crees que este lado artístico que tú tienes desde pequeño de alguna manera te ha servido para integrarlo dentro de tu carrera profesional? Porque dentro de los negocios y del marketing siempre estamos pensando que todo está cimentado en datos y en métricas, ¿no? Sobre las cuales se toman decisiones, ¿no? Pero hay una parte del marketing, y tú lo sabes bien, que es esa parte más creativa de innovación. Totalmente. Donde ese lado artístico yo creo que tiene que influir de alguna manera, ¿no? Definitivo. Yo creo que, a ver, para mí la elección de qué estudiar, la carrera, sí, fue algo bastante complejo porque pues yo era, al menos
tanto en el resultado de mi examen de orientación vocacional, como en pláticas con profesores y tal, pues tenía facilidad para muchas cosas, ¿no? Incluido temas de pensamiento más matemático, física, ese tipo de cosas. Así que mi variedad de opciones de carrera eran tan dispares como ingeniería genética, ingeniería química, ingeniería de sistemas, arquitectura, letras, música. Así que sí, siempre ha sido parte fundamental el pensamiento creativo en mí. Sí, la rama musical, o si tú quieres artística, pues da cuenta de ello. De hecho, desde que tendría yo unos 12 años escribo poesía. Entonces, de hecho, una de las razones por las que recién estábamos comentando tú y yo que arranqué mi carrera en una de las primeras agencias interactivas en México y Latinoamérica, que se llama Activamente, con Gustavo Rossi y Ana Cravioto. Y una de las cosas que yo presentaba como carta fuerte para que me contrataran, pues era que tenía yo mi propio sitio web en GeoCities. No sé si alguno de ustedes conoció eso. Eran unos sitios que, bueno, una plataforma de lo que ahora podríamos entender como un blog, pero bueno, era una manera de hacer tu sitio web, propiedad de Yahoo. Y ahí tenía yo montados mis poemas, entonces era como parte de lo que les dije. Miren, sí tengo pensamiento creativo, además de saber programar páginas web. Qué bueno. Oye, comentabas de Activamente y de Gustavo. Te decía previo a la entrevista que Gustavo era uno de los profesionales referentes que conocía mis inicios en México allá en 2015. La verdad, tuve un par de experiencias con él y lo vi después de muchos años ahora en un evento de la industria. Me gustó y me alegró mucho saludarlo de nuevo. Oye, Rafa, has trabajado con marcas muy reconocidas, o sea, Unilever, BBVA, Aeroméxico, Pfizer, Suzuki, o sea, y ya más de 26 años en la industria desarrollando estrategias de marketing para estas marcas y muchas otras grandes marcas, ¿no? Ya sabes que la industria ha vivido en los últimos 15, 20 años una transformación, una evolución vertiginosa. O sea, yo creo que mucho más que en los 50 años anteriores, ¿vale? Definitivo. ¿Cómo has vivido tú la transformación en la industria en estos últimos años? Pues mira, la verdad ha sido sí un privilegio haber trabajado con ese tipo de marcas, sobre todo siempre teniendo en miras la consecución de objetivos de marketing y de negocio más que métricas de vanidad, ¿no? Como la mayoría de las agencias que existen hoy en día buscan. Y al mismo tiempo, como tú dices, esta transformación digital que ha impactado no solamente el territorio del marketing, sino en general, pues todos los negocios y la cultura, evidentemente, de pronto ha significado para algunas industrias, especialmente en el marketing, por un lado cierta especialización, ¿no? Y por otro lado cierta pérdida como que de los elementos estructurantes o fundamentales de lo que es la mercadotecnia, ¿no? Yo creo que llevamos ya varios años equiparando o haciendo casi sinónimos la publicidad y el marketing y pues no es así o no debería ser así, o al menos yo no lo veo de esa manera. Y para mí esta evolución o estos 26 años que mencionas han sido de ir descubriendo cómo la tecnología, sí, por un lado, pero yo creo que más que otra cosa la conectividad, es decir, el poder estar conviviendo o interactuando con otras personas aunque nos separen kilómetros de distancia, cambia el modo de interactuar, el modo de transaccionar con las compañías o con otras personas, en fin. Esas son como que las transformaciones más fundamentales, ¿no? Si bien la tecnología de pronto vuelve o se va volviendo al mismo tiempo cada vez más sofisticada y por otro lado más simple de usar, o sea, más intuitiva, más
no sé cómo decirlo, como que nos va posicionando tanto a los profesionales del marketing como a las marcas a explorar nuevos territorios, ¿no? Y la mayoría de los directores de marketing no están tanto en ese track, ¿no? Yo desde hace muchos años, sí, desde mi primera temporada, digamos, en Activamente con Gustavo y Ana, fuimos descubriendo muy pronto cómo la interacción entre las marcas o las empresas y sus clientes pues se iba y se estaba transformando por completo, ¿no? Y fuimos probablemente los primeros en México, en Latinoamérica, de empezar a hablar de este tema del Customer Journey, ¿no? Incluso mucho antes de que McKinsey planteara el esquema. Concepto en sí. Ajá. Y lo que me parece es que en los últimos años, como la responsabilidad de varios de esos puntos de contacto ya no recaen directamente en el director de marketing, como que es un poco difuso sí, es un poco difusa la responsabilidad, ¿no? O sea, en cada uno de los puntos de contacto, ¿quién tiene la última palabra? Pues a veces el de sistemas, a veces el de atención a clientes, a veces el de ventas, en fin, ¿no? Y como que en cierto sentido, el director de marketing se está convirtiendo en en un actor del C-level con mucha fragilidad. Digo, no sé si tú sepas, pero actualmente es la posición de C-level que menos dura en las empresas, ¿no? Y vamos a hablar de eso más adelante. Sí. Entonces es un tema que a mí me ocupa y me apasiona también, como que ayudar a esos directores de marketing a sortear esas dificultades que ha traído tanto la especialización como la tecnificación de la... Exacto. Y eso debe ser una tendencia de los últimos, 8 o 10 años, porque siempre sobre un director de marketing recaía el 360 de una marca. Uh-huh. Pero bueno, no quiero adelantar. No nos adelantemos. Exacto. Y también hablaremos de cómo salir de esa zona de confort para también abrirse a esa innovación que ayude a alcanzar esos objetivos o métricas de negocio. Pero bueno, oye, estamos hablando de la celeridad, cómo la innovación está llegando a esta industria. Está siendo increíble porque cada semana, cada mes vemos nuevas innovaciones, software, aplicaciones que se están incorporando a diferentes áreas dentro del marketing, ¿cierto? ¿Cómo estás tú utilizando estas innovaciones a día de hoy, en tu día a día, para hacer estrategias de marketing para marcas? Fíjate que yo siempre he sido muy curioso de la tecnología, ¿no? Mis primeros contactos con internet, pues no fueron con la web que conocemos hoy en día, ¿no? Las páginas y la mayoría de los servicios que utilizamos todos los días, sino otro tipo de protocolos, ¿no? No sé si has oído hablar del IRC, uh-huh. Internet Relay Chat, que es el protocolo que existe, híjole, la primera vez que yo entré a cuartos de chat, yo creo que fue en el 96 o quizás un poquito antes. Y ahí, por ejemplo, yo era uno de los responsables de un canal de chat mexicano que se llamaba Azteca. Uh-huh. Y ahí fue cuando yo programé mi primer bot. Órale, ¿en qué año estamos hablando? En el 96. Evidentemente, pues, no tenían ni lejos la sofisticación que tienen los chatbots hoy en día, y menos ahora con la irrupción de GPT y todos los modelos de lenguaje que existen hoy en día. Pero lo que te quiero decir es, siempre he tenido como que esa inquietud de ser de los primeros en probar cosas, cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Recuerdo con un amigo cuando le conté del formato MP3, ¿no? Y que podías, digamos, comprimir una canción en pocos megas, y a él le sonaba algo así como que muy,
muy extraño, pero sí, fui de los primeros en explorar ese tipo de formatos y de los primeros en experimentar muchísimas cosas. Siguiendo el tema de los chats, en algún momento trabajando con Procter & Gamble para una marca de ellos que es Old Spice, creamos un bot que simulaba ser una chica Old Spice. Es decir, la campaña, de hecho fueron varias campañas, ¿cómo se llama? Diferentes fases de proyecto. Sí, concatenadas en el tiempo. Okay. Y en la primera, sí, tuve que evaluar diferentes tecnologías para hacer un chatbot que simulara ser una chica Old Spice con la que podías chatear en MSN, ¿no? Cuando todavía existía esa plataforma de comunicación. Y curioso que fue una tecnología que después compró Microsoft para integrar en el Xbox y facilitar todo este tema de poder conversar con la consola, ¿no? Entonces, siempre he procurado estar, creo que al día ya es una palabra o dos palabras difíciles de expresar, porque como tú dices, es tal el ritmo, es tal la vorágine de herramientas surgiendo todos los días que ya es prácticamente imposible mantenerse al día. Lo que sí procuro hacer es entender los conceptos, o sea, digamos, rascar un poco más y entonces es cuando como que se me abren todos los universos posibles de aplicación de las tecnologías, ¿no? Porque llega un punto en que aunque se me acerquen y me digan, oye, ¿cuál es el mejor, no sé, la mejor herramienta de AI texto a imagen? Híjoles, pues hay varias, depende mucho de qué es lo que estés buscando obtener y ya te puedo recomendar alguna u otra, pero la verdad de las cosas es que ocurre ahora con cada una de esas herramientas como ocurrió en su momento con Excel, en el sentido de que el 80% de las personas usan el 20% de la funcionalidad. Entonces, y está bien, o sea, no necesitas más para la mayoría de las aplicaciones, incluso aquellas que lleven a personalizar aspectos del marketing, ¿no? Porque mucho del hype que hay hoy en día es precisamente este tema de la personalización y de poder crear piezas de contenido o aplicaciones o chats o lo que sea, chatbots, perdón, pues que se adecúen a la personalidad del cliente, ¿no? Y sí, pues hay muchas maneras de empezar a conseguir o apuntar hacia allá. Pero repito, está la vorágine de herramientas que a mí lo que me sirve más es como que entender los conceptos, entender cómo funcionan, intentar captar como que los big chunks, ¿no? De las innovaciones. Y entonces ya es cuando se me abre el panorama de decir, bueno, yo creo que lo podríamos aplicar acá en estas y en estas cosas. Qué bueno. Sabes que hace unos meses hice una consultoría de transformación digital a una agencia aquí mexicana que pertenece a Grupo Havas, Vale Network. Y una de las cosas que tuve que hacer fue analizar más de 100 tecnologías de inteligencia artificial que se aplicaran en las 3 grandes áreas de la compañía y que demostraran que podía acelerar el proceso, la mejora de insights para la toma de decisiones, el evitarse tiempos perdidos, los famosos retrabajos en la agencia que te ocupan ya el 60% del tiempo de trabajo de equipos. Y me di cuenta que conforme yo estaba haciendo ese análisis, cada semana salían 5 o 10 nuevas que mejoraban incluso las anteriores. Es verdad que las más fuertes, las más sólidas, siguen siendo referentes, pero que me impresionaba mucho eso, ¿no? Entonces, desde que yo entregué, digamos, los resultados de ese análisis con esas 100 tecnologías, estoy completamente seguro que un mes después
la mitad ya se habrían quedado obsoletas y habrían salido otras tantas que las superan, pero bueno. Totalmente. Oye, a mí me encantaría contarte lo que yo pienso sobre la innovación, porque es un tema que yo le di muchas vueltas. Estoy dedicando en cuerpo y alma mi carrera a cómo reducir la brecha de innovación entre mercados maduros y México y Latinoamérica, ¿no? Sí. Y dentro de eso yo creo que sí que hay que abrazar la innovación. Totalmente. Siempre y cuando también haya una aportación de valor quanti y quali, no solo para las empresas que la integran o que la desarrollan, sino también cuando hay una aportación real en la sociedad. Y yo creo que esto es un punto muy clave. Muchas veces la audiencia me pregunta, oye, ¿pero qué tipo de innovaciones hay? Porque las innovaciones pueden ser, son un mundo, ¿no? Y yo intento englobarlas siempre en 3 tipos. La incremental, la radical y la disruptiva, ¿no? Y pongo un ejemplo muy rápido de cada una para que el auditorio entienda un poco de qué estamos hablando. Una innovación incremental es cuando le introducen nuevas funcionalidades o mejoras a algo que ya existe, ¿no? Imaginaros, no sé, Gmail, ¿no? Que se utiliza para enviar correo electrónico de forma rápida. Pues poco a poco Google fue incluyendo nuevas funcionalidades para mejorar la experiencia del usuario dentro de Gmail, ¿no? Sí. La innovación radical, estamos hablando de cuando hay una innovación que ya existe, un producto o un servicio que ya existe apalancado en una tecnología, pero que llega a otro que la mejora y cambia la forma en cómo se hace, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los teléfonos móviles. Cuando llegó iPhone, con una forma, con un UX y un servicio mucho más innovador, y cambió la forma en cómo consumimos y utilizamos el dispositivo móvil. De hecho, hoy Apple es la empresa más valorada del mundo. Y una innovación disruptiva es cuando cambia y hay un antes y un después sobre cómo vivimos la sociedad, ¿no? Es cómo cambia el patrón anterior que había de cómo vivía la sociedad, ¿no? Y estamos hablando como el automóvil, la televisión, los dispositivos móviles, que cambiaron la forma en cómo se vivía, cómo se hacía esas cosas en ese momento por parte de la humanidad, ¿no? Entonces, son como algunos insights, porque siempre nos gusta dejar cápsulas a la audiencia para que vaya aprendiendo mucho de los invitados y todo lo que hablamos aquí, ¿no? Claro. Me gustaría pasar a una siguiente parte, que es la necesidad que tienen los directivos y las empresas de adaptarse a esta transformación digital, ¿vale? Como sabes, y tú lo estabas diciendo al inicio, que muchos directores de marketing y otros puestos C-level les costaba mucho salirse de su zona de confort. Y cuando digo zona de confort es cosas que tienen totalmente planificadas y controladas, que ya saben qué resultados pueden generar, pero no se abren a otro tipo de innovaciones que puedan generar resultados incluso exponenciales, ¿no? ¿Qué le dirías tú a estos CMOs Sí. para que formaran parte y se subieran a esta tendencia, a esta era de la transformación digital que estamos viviendo hoy en día? Claro. Yo creo que lo planteaste de forma tangencial ahora que les mencionaste sobre 3 tipos de innovación, que sí, por lo general hay sí, se divide el tipo de innovaciones en 3 o 4, ¿no? Y todo descansa, creo yo, en hacer un portafolio de innovación. Es decir, tampoco puedes meter todo tu presupuesto de innovación en búsqueda de algo disruptivo, ¿no? O sea, porque entonces puede ocurrir que tu competencia te rebase muy rápido, ¿no? En mejorar, aunque sea incrementalmente o de forma nada más para mantenerte en el mercado, pues tu producto o tu servicio, ¿no? O sea, entonces en esos 3 tipos o 4 tipos o la clasificación que tú como C-Level o como CMO decidas, tienes que poner algo de presupuesto en cada una de ellas, ¿no? Digo, hace muchos años le decíamos, o más bien trabajando en equipo con Procter & Gamble, sí teníamos parte del presupuesto, ¿no?, asignado para experimentar en cosas nuevas, ¿no? O sea,
fueran nuevos canales o formatos distintos, etc. O sea, Por curiosidad, perdón, ¿qué porcentaje de presupuesto era? ¿Superaba el 10%? No superaba el 10%. ¿Por qué? No. En aquel entonces no. Y de esa forma, o sea, como diversificando la innovación, es mucho más fácil, digamos, permear una cultura en la organización. O sea, porque yo, desde muy temprano, cuando comenzó el concepto de transformación digital, yo me di cuenta que no era que no es una cuestión de tecnología o de implementación de tecnología, sino es sobre todo una cuestión de cambio cultural, ¿no? De cambio de la forma de hacer las cosas. Y eso es lo más complejo de implementar, ¿no? Porque involucra muchas áreas de la compañía, no solamente, no sé, el drive que pueda traer alguien de marketing o incluso alguien de tecnología dentro de la compañía, ¿no? O el mismo CEO. Digamos, tienen que involucrarse muchas partes o muchos departamentos, digamos, de la compañía para que una transformación digital sea exitosa. Porque la verdad, sobre todo dentro de un corporativo, a los colaboradores o a los empleados no les gusta que les muevan la forma de hacer las cosas, ¿no? O sea, digamos, la zona de confort que tú mencionaste hace rato es una inercia muy grande, ¿no? Sobre todo cuando estás dentro de un corporativo. Y yo creo que es a través de definir ese portafolio de innovación, o sea, cuánto vamos a invertir en cada tipo de innovación. Y entonces como que sentar las bases. En su momento Google lo hacía, ¿no? De que el 20 o 30%, ya no recuerdo, de tu tiempo en la compañía lo podías invertir en proyectos que no tuvieran nada que ver con tu quehacer cotidiano, ¿no? No sé si aún lo mantenga, creo que no. Pero no sé, mencionaste Apple hace un instante y es una compañía muy interesante porque no siempre, y esto es algo que no mucha gente conoce, no siempre las innovaciones que incorpora Apple son creadas por ellos mismos, ¿no? Sino que ellos están de verdad muy pendientes del ecosistema. Y cuando detectan algo que incluso es de otra compañía, pues van y adquieren esa compañía o adquieren la licencia de ese producto o como sea, ¿no? O sea, si tú te pones a mirar la cantidad de patentes que no son de Apple, que hay dentro de un iPhone, pues te impresionas, ¿no? Y como que se te abre el panorama de decir, es que, bueno, pareciera que las empresas que están aquí listadas pues son competencia de Apple, pero ¿cómo están dentro de un iPhone? O sea, es muy interesante. De hecho, hay una guerra de patentes muy grande, ¿no? No, totalmente. O sea, y eso no se habla y no se conoce. Pero la mayor guerra que hay entre ellas y las denuncias, demandas constantes entre ellas es a raíz de quién se adelanta para conseguir la patente de algo, ¿no? Sí, hay una serie de disciplinas nuevas, digamos, que tienen que ver con temas de innovación, evidentemente, que son aquellas que se relacionan con el diseño de futuros, ¿no? Y digamos, como dice un meme por ahí digo, no es exactamente así, estoy parafraseando, que no puedes conocer el futuro, pero hay señales, ¿no? Y sí, una de las fuentes de señales más importantes que existe, pues es la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, porque ahí te puedes dar una idea de qué es lo que están, pues sí, planeando desarrollar las grandes compañías que todo el tiempo están generando patentes, ¿no? Hace, no sé, unas 5 semanas Samsung patentó un reloj con una serie de sensores, y pues todavía no existe, es simplemente una idea, ¿no? Pero por cómo funciona,
pues ya patentable. Entonces, es una fuente de señales de lo que puede venir, pues que conviene que un C-level de pronto eche una mirada por ahí. Sí. Oye, está claro que me decías y hablamos que habías trabajado con grandes marcas, pero también con muchas empresas tecnológicas, ¿no? Si tuvieras que darle un solo tip a los directores de marketing, de producto y sobre todo los que hacen llegar esas tecnologías al mercado, ¿cómo sería el mejor tip para que trasladaran de la mejor forma esa tecnología a la sociedad? Porque muchas veces tú sabes que esto se desarrolla muy rápido, se lanza al mercado antes y la sociedad no está dispuesta o no está preparada para utilizar muchas veces ciertas tecnologías. ¿Qué le dirías? Hace algunos años trabajando con una empresa farmacéutica, más bien ayudándoles a generar una serie de ideas, precisamente trabajando en un portafolio de innovación. Alguien por ahí preguntaba que cuál sería la mejor experiencia de usuario en una app para ofrecer tales y tales valores agregados, ¿no? Todos relacionados con el tema de la salud. Y de pronto me vino una, como le dicen aquí en México, que te cae el 20, ¿no? Pues la mejor experiencia de usuario es que no haya app. Es decir, cualquier innovación o cualquier implementación de tecnología que implique agregarle fricción al usuario en una interacción con tu marca, híjole, ya llevas varios puntos en contra. Más bien tiene que ser al revés. Ok, de estas interacciones que tengo con mi público meta, ¿en dónde puedo aprovechar la tecnología para reducir la fricción? Y es un paradigma que yo también veo en mis clases de emprendimiento. Es decir, en los últimos años no solamente doy clases de marketing, sino también de emprendimiento. Y yo lo que he descubierto es que hay dos formas de emprender, ¿no? O sea, una es mirando la brillantez de tu idea, ¿no? Y la otra es mirando la sombra que quieres iluminar, es decir, el problema, el dolor, la fricción que le quieres solucionar a tu público meta, ¿no? O a tu cliente. Y yo creo que esa segunda es la mejor, o sea, porque es donde realmente hay para empezar, nosotros estamos dispuestos a pagar cuando nos solucionan algo. Cuando nos disminuye la fricción, o sea, ahí estamos dispuestos a abrir la cartera. Y muchas veces el emprendedor se enamora de su idea y no de la problemática que hay que resolver, ¿no? Y entonces son como que dos caras de la moneda del emprendedurismo. Y yo siempre me voy a inclinar por atender las sombras, ¿no? O sea, por atender las sombras y sí, iluminarlas con tu gran idea, pero lo importante es la sombra. O sea, y ese foco de pronto es difícil de retomar, ¿no? Porque es la inercia de decir, bueno, es que vamos a implementar AI, ¿no? O sea, de alguna manera en el producto o en el sistema tenemos que usar esas dos letras, ¿no? Sí. No sé, implementar tecnología por implementar no tiene sentido. No, ¿Sabes qué? Siempre es mala idea. Rafa, lo que estás diciendo lo estoy sufriendo en mis carnes, ¿eh? y te cuento por qué. Yo lancé un emprendimiento hace ya 10 años, se llama Hitchbook, es una compañía de User Generated Content. Desarrollamos tecnologías para que las marcas y los medios generen experiencias con sus consumidores o sus usuarios, desde concursos, retos, casting, trivias, sequence screen, un montón de soluciones, ¿vale? Y me estoy dando, y me daba cuenta, y digo, joder, qué difícil
es vender esto siendo algo creativo, innovador, disruptivo, que no ha permitido trabajar con más de 400 marcas en 5 o 6 países, ¿eh? Y marcas como Coca-Cola, Grupo Modelo, Netflix, o sea, grandes medios de comunicación. Pero me he dado cuenta que no había recurrencia, que las marcas o los medios nos contrataban como algo puntual, ¿no? Entonces era muy difícil conseguir esa recurrencia que tú sabes en los negocios, en los emprendimientos, claro, es clave. Es clave. Lifetime value y la recurrencia del usuario, ¿no? Tanto aprendí de eso que recientemente creé un hub de innovación junto a unos socios más, y lo que hacemos es traer tecnologías de mercados maduros, principalmente de Israel, China, Europa y Estados Unidos, que solucionen pains, aquí se dice en México, bien sabes, pedos, los grandes pedos que las marcas tienen. Total. Bueno, esas tecnologías en mercados maduros, mucho más competitivos, tardan de 6 a 12 meses con proceso de venta. Nosotros estamos demostrando en México que en menos de 2 meses esa tecnología no solo se ha vendido, sino que se ha aplicado a 4 áreas de una empresa. Y te hablo de empresas muy grandes como Walmart, Coppel, Grupo Modelo, Aliad Universidades. No sé, hay muchas que se están integrando con una rapidez asombrosa. Yo me quedo con una cara de tonto, como diciendo, ¿cómo no he hecho esto antes? y resuelven cosas, o sea, muy específicas. Pero cuando duele, es cuando bien dices que la marca o la empresa está dispuesta a pagar lo que sea necesario para resolverlo y ponerse las pilas para llegar a esas métricas, a ese objetivo quanti o quali que tienen. Porque de eso dependen, de eso vive esa área, ¿no? Total. Y me quedo por un lado con cara de tonto y por otro lado, bueno, la he dado, ¿no? Ya por fin la he dado. Entonces, entiendo perfectamente lo que dices. Sí. Oye, quiero entrar de lleno a tu emprendimiento nuevo, ¿vale? Antes de la entrevista, cuando nos conocimos, me hablabas que una de las cosas que haces ahora profesionalmente hablando es asesorar a CMOs de compañías para reforzar su posición dentro de las mismas, ¿no? Porque bien decías, y lo comentabas al principio, que son de las posiciones que menos tiempo dura ya en puesto director o C-level en una compañía, ¿no? Así es. Lo cual, si te lo preguntas hace 10 años, dices, es imposible, ¿cómo puede ser esto, no? Claro. Y hablamos que es que, pues muchas veces como se ha desestructurado tanto el área de marketing en posiciones, en heads, etcétera, me encantaría que hablaras un poco de eso porque creo que es algo súper interesante, que a muchos puestos directivos medios y altos que nos escuchan constantemente cada semana les va a servir. Claro que sí. Pues mira, yo creo que sí hará por lo menos unos 5 años que comencé a notar que en el marketing habíamos caído en esta trampa de la especialización. Digamos, siempre es bueno profundizar o aprovechar o sacar el máximo jugo a las nuevas tecnologías, a los nuevos canales, a los nuevos, no sé, a los nuevos medios, a los nuevos formatos. Pero lo que ha pasado es que en aras de buscar a ese usuario, a ese consumidor, que cada vez es más difícil de encontrar o de al menos encontrarlo en la disposición de recibir un mensaje de una marca, comenzó a desvestir, ¿no? de lo fundamental al marketing. Al punto que hoy, por ejemplo, si alguien busca en LinkedIn una agencia de marketing digital, además de que van a ser varios cientos, si no es que miles los que respondan a la petición, la mayoría de ellos o la gran mayoría pues van a ser agencias que saben hacer contenido para redes sociales, que saben correr pauta en Meta o en Google, que tienen quizás nociones de Search Engine Marketing y pues
casi que ya, ¿no? Y para mí eso no es el marketing digital, o al menos cuando yo entré en este ámbito en el 97, 98, este ámbito digital, pues no era, o bueno, descubrimos muy pronto, junto con Gustavo y con Ana, que no es que fuera un nuevo territorio, sino más bien es como una capa nueva en lo que ya existía. Es decir, los medios que ya conocíamos simplemente comenzaron a mudarse, por así decirlo, a Internet, ¿no? Entonces, es un espejismo el tema del apellido digital, ¿no? De hecho, yo hace tiempo que prefiero no utilizarlo, ¿no? Y más bien hablo de marketing moderno. Es decir, definitivamente sigue impactando la tecnología, como mencionaba hace rato, la manera de interactuar con tus públicos en todo el Customer Journey. Pero eso no implica que tú dejes de ser el responsable de la marca en todo lo que eso significa, ¿no? O sea, digamos, el CMO debe tener skin in the game desde la definición del producto o del servicio, digamos, el diseño de todo ese customer journey, cómo van a ser las interacciones, independientemente de que si en diferentes etapas del mismo hayan otros C-levels involucrados, ¿no? Pero el CMO no debería de soltar el customer journey, ¿no? Y repito, tener, pues sí, ahora sí que responsabilidad, voz, voto en definir el producto, definir el precio, definir por dónde va a llegar a los consumidores, si se va a vender en un marketplace o en un e-commerce propio, etc. O sea, son un montón de definiciones o de fundamentos que el CMO ya no está haciendo, ¿no? Porque de pronto esa responsabilidad se pulverizó en muchos C-levels. Y yo creo que no está bien. Algunos de mis clientes, o la mayoría de mis clientes actuales, no son CMOs per se, pero sí son personas responsables del marketing de la compañía. Uh-huh. O sea, te estoy hablando, por ejemplo, de compañías que no tienen la figura del CMO, pero el CEO toma esas decisiones, ¿no? Entonces, yo lo ayudo a reconocer de qué se trata el marketing moderno y hacer estrategias de marketing más allá de la pauta o de la comunicación o de la publicidad, ¿no? Sino con todo lo que conlleva eso, ¿no? Hay otro set de clientes que quizá aún no tengan la figura del CMO, pero sí tienen un director comercial, ¿no? O sea, responsable de las ventas, y a veces a él le ponen debajo a un gerente de marketing digital o así. Entonces, a ese tipo de compañías también las ayudo a poner una estructura más... Un organigrama con más sentido. Exacto, una estructura más acorde, y en algunos casos hasta hacemos de CMO. O sea, ahora digamos... encontramos tres grupos de servicio, ¿no? Okay. Uno que es CMO as a Service. Entonces, es tal cual nosotros hacemos de tu CMO. Hacéis ese rol en la compañía. Así es. Por lo general, de forma temporal, ¿no? O sea, nunca para siempre, no. La otra es un CMO Companion, es decir, quizá tengas o no la figura del CMO, nosotros te vamos a acompañar en todo el trayecto. Es decir, no solamente susurrándote al oído lo que tienes que hacer, sino realmente haciéndolo contigo, ¿no? Desde seleccionar agencias o seleccionar tecnología o ver cómo armas tu portafolio de innovación, en fin. Y el tercer grupo, ese sí es nada más un consejero. Porque hay CMOs que lo único que necesitan es eso, es decir, alguien que les hable no en términos de tecnología o de innovaciones tecnológicas, sino en términos de, oye, a ver, el marketing
desde siempre y hoy más que nunca se compone de estas cosas, ¿no? Y si tú quieres armar una estrategia de marketing moderno, pues tienes que considerar todo esto, ¿no? Y además, le ayudamos al CMO a elegir sus batallas, ¿no? Y sobre todo, a blindar, digamos, su carrera o su desarrollo profesional, de modo que no estén considerando quitarlo de la compañía o cambiarlo por otro CMO, sino más bien que lo consideren para futuro CEO. O sea, ese es un poco el... Pues son 3 servicios muy bien bajados, ¿eh? Uh-huh. ¿El servicio más demandado es el primero o el tercero? Por curiosidad. Por ahora el primero, pero yo creo que es por el momento en el que estoy... ¿En qué estáis ahora? Ahora, yo creo que pronto, o sea, mi ideal sería migrar al tercero. Okay. Digamos, suena atractivo y gracias a que he trabajado con empresas de todo tipo de industria, o sea, y muchos de los consultores con los que estoy trabajando también tienen esa cualidad. Pues es, ¿cómo te diré? Igual y no es una palabra muy adecuada, pero sí, también. Es divertido, ¿no? O sea, pues hacer el rol del CMO, aunque sea por unos 6 meses, ¿no? O sea, sobre todo porque conociendo pues lo que implica, tú puedes implementar ciertas cosas, ciertos cambios, ciertos ajustes, incluso que parecieran intrascendentes en un Customer Journey. De pronto los haces y la diferencia al final del Journey o en la recompra o en el Lifetime Value es impresionante, ¿no? Y ese tipo de hacks, por así decirlo, son los que me encantan implementar. Entonces, en realidad lo puedo hacer en los 3 grupos de servicio, pero cuando te dejan a ti la responsabilidad, pues es todavía más divertido. Qué interesante. Ya saben que si necesitan apoyo como director de marketing o CMO en una compañía, ya saben de quién pueden tirar. Comentamos al principio también, Rafa, que hay innovaciones constantes, que no nos da tiempo ni a probarlas todas por la celeridad en cómo llegan, ¿no? Ahora la más afamada es el ChatGPT, que salió y penetró como el top of mind de todos los responsables de marketing y agencias de marketing, y es que como si no lo utilizas, estás fuera, ¿no? Pero creo que hay muchas innovaciones realmente interesantes en otras áreas como Data Analytics, e-commerce, la creación de contenido, el influencer marketing. Hace unas semanas tuvimos aquí a Javier Yuster, el CEO de Influencer, donde está llevando la parte de influencer marketing a otro nivel, implementando tecnología propietaria de atribución de venta, de predicción de métricas, de cosas que yo trabajo con muchas empresas de influencer marketing y me di cuenta que hay mucho por hacer todavía en algo que parecía ya como con todo creado, ¿no? Dicho esto, ¿cuál dirías tú que ha sido la innovación tecnológica que más te ha ayudado en una estrategia de marketing con alguna de las marcas que has trabajado? No, espero no meterte en un aprieto. No. A ver, hay varias cosas, digamos, que he contribuido a crear a lo largo de esta historia de 20 y tantos años, de las que me siento orgulloso. Una de ellas, bueno, la primera de ellas es que yo traduje a español el primer ad server. De hecho, nosotros fuimos la primera agencia en el mundo en tener un ad server propio. Ok. O sea, en Activamente. Y yo lo traduje a español. ¿Para quién? ¿Para qué cliente era? Para nuestros clientes. Ah, interno. Sí, o sea, para digamos, gestión de... antes de eso, sí, digamos, los ad servers eran software que contrataba el propio medio, ¿no? Uh-huh. O sea, llámese, no sé, el New York Times, uh-huh, pues contrataba su ad server y con ese ad server servía la publicidad en newyorktimes.com. Uh-huh. Pero a nosotros se nos ocurrió ese ad server utilizarlo
como agencia para correr campañas del mismo anunciante en diferentes sitios. Pues ese paradigma no existía antes de que nosotros entráramos a la palestra. Que me parece súper curioso y sobre todo cuando lo inventaste. ¿Qué año era eso? Pues 98. Qué locura. Pero entonces, para entender, para que la audiencia sepa, el Ad Server es una herramienta que sirve para gestionar la publicidad que miras en sitios digitales. Sí, en cualquier ¿Vale? sitio. Por decirlo de una manera rápida, sí, ¿no? Y simple. Vosotros creasteis un ad server. ¿Ese ad server se activaba cuando el ad server principal o prioritario del medio no tenía que servir? ¿O era o estabais como en primera capa? Es que era muy temprano todavía. Entonces, había sitios donde queríamos correr campañas que no tenían su propio ad server. Entonces, nosotros activamente les proveíamos de su ad server. Y en ese ad server corríamos campañas pues de anunciantes que fueran afines a esos sitios, ¿no? Pero, digamos, a raíz de que nosotros empezamos a hacer ese uso del ad server, fue que el propietario de Dave Morgan, la empresa se llamaba OpenAdStream, pues empezó a vendérselo a otras agencias, ¿no? O sea, digamos, antes de que hiciéramos nosotros ese uso, pues no existía ese paradigma y después ya. Pues ahora todos, digamos, lo que hay detrás de los anuncios en Google, por ejemplo, pues es un ad server, DoubleClick, que adquirieron hace muchos años. Pero bueno, ese es uno. El segundo es con Procter & Gamble. Nosotros en ese momento era digamos, el entorno digital o el abanico de medios, pues no era tan amplio como lo es hoy en día, ¿no? Entonces, yo lo que construí en equipo con personas de Procter & Gamble fue una herramienta para poder estimar los resultados de una campaña antes de correrla, ¿no? O sea, con todo lo que nosotros ya sabíamos de qué pasaba con un usuario, llámese de la marca, no sé, Pantene, ¿no? O de Oral-B, que llegando al sitio iba, no sé, a registrarse en una dinámica o lo que sea y que iba a terminar, pues sí, prefiriendo nuestra marca a la de otra compañía. ¿Cómo hicisteis esa predicción? En el 90 y pico, no entiendo. En el 2000, no, eso ya fue más adelante. Debe haber sido como en el 2005, por ahí. Pues sigue siendo muy temprano. Muy temprano. O sea, los sistemas de predicción... Pero era fácil. O sea, era más fácil. O sea, no habían tantas variables, digámoslo así. Y nosotros éramos capaces de decirle a Procter, por ejemplo, cuando ya estábamos sobresaturando al target. O sea, cuando ya... La frecuencia tiene que parar. Cualquier inversión extra ya era... molestar. No solamente desperdicio, sino podría ser hasta contraproducente. Okay. Y lo otro que fue muy... pues sí, divertido, interesante, es que habían marcas, por ejemplo, donde nosotros sabíamos que la única actividad que iba a tener la marca en todo el año era la nuestra, en digital. Y entonces hubieron marcas a las que llevamos de cuarto lugar en market share a segundo lugar en market share con solamente pues las iniciativas de marketing digital. Entonces, sí, fue una época increíble. Dicho sea de paso, fuimos los primeros que corrimos un estudio de efectividad publicitaria. Hicimos equipo ahí con Millward Brown y diseñamos el primer modelo de cómo tendría que funcionar el exponer a ciertas personas del target a la campaña, a otras no, y entonces hacer ese grupo de control para al final de la campaña medir cómo se habían
movido temas como intención de compra, share of mind, etcétera. Me encanta que todas las innovaciones que estás comentando, o sea, influyen directamente, cuanti o cualitativamente. Sí, total. Sí, eso. Y eso siempre ha sido, yo creo que una feliz coincidencia. O sea, desde muy temprano esto era, o sea, desde que yo entré al mundo de, digamos, del marketing digital, pues era territorio inexplorado. O sea, nadie sabía nada. Habían clientes en aquel entonces a los que llegábamos con un paquete, con un disquete para que se conectaran a internet. Es decir, ni siquiera habían computadoras dentro del cliente que tuvieran conexión a internet. O sea, nosotros les decíamos, hey, la propuesta te lo voy a mandar por correo electrónico, no por fax. O sea, está increíble. Qué evolución. Es un tema impresionante y te digo, sí, ha sido una feliz coincidencia estar siempre, digamos, en el punto donde haces una diferencia significativa en términos de negocio o en términos de indicadores de marketing reales, no followers y likes y esas cosas. Sí, no métricas de ego. Oye, Rafa, te quiero hacer una pregunta que yo me hago mucho. Nosotros como expertos de innovación aplicada a marketing, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos en la industria? Buena pregunta. Me la hago mucho y muchas veces no encuentro la respuesta. Yo clara. Yo siempre me he considerado a ver, al principio o recién comenzamos me preguntaste sobre el tema del pensamiento artístico / creativo. Para mí la creatividad no es más que ser capaz de hacer conexiones, ¿no?, entre conceptos que son muy divergentes entre sí, ¿no?, o muy lejanos entre sí. Y esa es una capacidad mía que en ocasiones, o sea, va hasta el extremo. No sé cómo plantearlo en palabras, pero habemos personas que hemos, digamos, que ejercitado a tal punto esa rama de pensamiento que somos capaces de ver conexiones que nadie ve o que no son evidentes, ¿no? Y eso a mí me ha permitido, pues sí, por ejemplo, en el 99 probablemente hicimos un sitio para una marca de un ron, Baraima Citrus, que era un sitio en el que tú entrabas y la página inicial siempre iba a ser diferente. Y a través de una serie de dinámicas tú ibas a poder ir conociendo a los personajes, bueno, a las personas, porque fue como que como la primer web serie que existió, pero como en aquel entonces no había tanto, o sea, no había video digital, pues, o sea, no existía un YouTube, un Vimeo, etcétera. Pues todo era a través de, pues, foto, animaciones, era como esos libros que seguramente leíste tú de Arma tu propia aventura. Pues hace cuenta eso, trasladado a un sitio web, pero para una marca de alcohol, o sea. Entonces, ese tipo de conexiones tan, pues sí, lejanas entre sí, yo creo que eso es lo que le ofrezco pues sí, a las marcas, o sea, el ser capaz de decir, mira, a ver, ante este problema o ante esta fricción que tienes con tu cliente,
podríamos explorar estas tecnologías? ¿O qué pasa si implementas bla? ¿O qué pasa si reducimos el formulario a una sola pregunta? Por ejemplo, o sea, cosas, pues sí, de pensamiento creativo loco. Oye, no, me encanta. De hecho, te digo que ahora al terminar la entrevista nos quedamos para hablar de cómo podemos colaborar en el Hub de Innovación. O sea, me queda claro que ahí hay una sinergia súper interesante. Oye, ¿qué le dirías a los directores de marketing, a los CMOs, de por qué sí o sí deben de hacer una apuesta clara por la transformación digital dentro de su área? Yo creo que el peligro de la obsolescencia es más grande o más fuerte que nunca. Y sobre todo que hay, digamos, por poner este ejemplo, la vorágine de innovación en el territorio de la inteligencia artificial es como una muestra de algo que está ocurriendo en realidad en muchas otras aristas, en muchos otros ambientes, en muchos otros ámbitos. Uh-huh. Y algunos de ellos, o varios de ellos, pueden estar relacionados con la marca que está llevando este director, ¿no? Entonces, aunque aparentemente la competencia es la que es o la que ha sido, tú no sabes quiénes más hay alrededor de, y quizá ya atacando a un nicho que tú descuidaste, ¿no? Y eso le ha pasado a muchas compañías, ¿no? O sea, y hay casos emblemáticos en las, digo, en las clases que doy y tal, no sé, como el de Kodak, etcétera, ¿no? A veces la compañía o la empresa o la startup que te va a volver obsoleto está oculta a tus ojos. Y va a aparecer en cualquier momento. Y puede aparecer en cualquier momento. El caso que decías de Kodak lo vi con una formación que tuve en Singularity, que seguro, Singularity sí. University, que hablaba de Kodak, la evolución que tuvo luego con las cámaras digitales y luego cuando llegó Instagram, ¿no? El cómo 16 personas consiguieron en meses llegar a los $1,000 millones, lo que a Kodak le había empleado decenas y decenas de años, ¿no? Con muchas miles de personas contratadas en la compañía. Está increíble. Claro. Y ese tipo de ejemplos demuestran realmente que sí o sí tienes que apostar por la innovación, ya sea de cualquier tipo de innovación, pero siempre que sea una mejora del servicio al cliente, que eficiente tus procesos, tu metodología, sí. La forma de trabajo, ¿no? Hace rato que mencionábamos este portafolio de innovación, hay algo que ocurre cuando dedicas, aunque sea poco presupuesto, a la innovación disruptiva. Uh-huh. Y es que el tener mentes pensando en ello empieza a generar en cascada innovaciones quizás de otro tipo, o sea, aunque sean incrementales, pero que te ayudan, pues sí, a mantenerte, pues por lo menos un paso adelante, ¿no? Es decir, aunque tú apuntes con un cierto presupuesto, pues llegar a la luna, en el camino vas a encontrar innovaciones que puedes ahora sí que implementar desde hoy, ¿no? Y que ya te hacen, pues sí, que ya te acercan a resultados significativos, ¿no? Muchas compañías, digamos, grandes, tienen sus departamentos de investigación y desarrollo. Es decir, sí tienen este drive de estar innovando, ¿no? El mismo Kodak, pues de ahí fue que tuviera la patente de la cámara digital, ¿no? Pero yo creo que la clave está ahora en tener verdaderos ecosistemas de innovación. Hay un libro por ahí que, si mal no recuerdo, se llama The Corporate Startup,
que precisamente habla de este ecosistema, ¿no? Son 5 elementos. Ahorita no creo recordarlos para enlistarlos todos. Aquí detrás, ¿eh? Lo podemos consultar. Corporate Startup. Ajá. Y digamos, son 5 elementos los que plantea del ecosistema. Uno de ellos es el portafolio de innovación, que ya estuvimos hablando de él. Otro que también me parece muy importante es la tesis de innovación. Es decir, tienes que definir, digamos, dónde está tu caja, ¿no? O sea, qué territorios, qué tecnologías, qué tipo de productos, servicios. O sea, tienes que marcar ciertas fronteras, porque tampoco puedes innovar en todo. ¿Me explico? Pero yo diría, ya hacia el final vienen como que los 2 conceptos más cruciales, que son la práctica de la innovación. Es decir, ok, todo esto que ya definiste como tesis o como portafolio, ¿cómo lo vas a llevar a la vida? O sea, no sé, de pronto una cabeza que lleva tal negocio, lo vas a mover a una startup dentro de la compañía, igual y no es lo mejor. En fin, hay varias consideraciones que tener ahí. Pero yo diría que la recomendación es arma un ecosistema de innovación dentro de tu compañía. O sea, y no importa si surge del CMO, lo mejor es involucrar al CEO lo antes posible, pero el tema es las empresas que no lo hagan están con un peligro de volverse obsoletas muy grande. Cuando hablas de ecosistema de innovación, ¿te refieres a un área de innovación que tenga personal propio y que interactúe con el resto de áreas? ¿O a qué te refieres? No, es una forma de trabajo, digamos. O sea, culturalmente dentro exactamente. de una empresa Tiene más que ver con eso, con cultura, Fíjate, ocurre... Es que lo que resuelve el ecosistema de innovación es la paradoja de la innovación, ¿no? Que es cuando eres una startup, ¿no? Estás todo el tiempo en búsqueda del product market fit, ¿no? Y cuando eres un gran corporativo, pues estás ocupado en que eso que tú haces o que ya haces, pues hacerlo de forma más eficiente, ahorrando costos, no sé, sí, incorporando innovación incremental, como la que mencionabas al principio, pero no es suficiente. O sea, tienes que como que ser capaz de ser ambidiestro, ¿no? O sea, por un lado, seguir buscando nuevas oportunidades, nuevos dolores, nuevas fricciones, nuevos mercados, y al mismo tiempo ser más eficiente en lo que ya tienes implementado. Y ocurre que hay startups que ya encontraron el product market fit y que caen en la trampa y dejan de innovar. O sea, ocurre más de lo que uno cree. Está interesante. Oye, ¿sabes qué? 2 cosas, porque no quiero que se me olvide. La primera es que yo me estoy dando cuenta que hay muchos corporativos que prefieren comprar compañías que ya han innovado, han desarrollado, han probado, han demostrado con números que funciona y que puede resolver muchas cosas, porque se han dado cuenta que internamente no han sido capaces de desarrollarlo o innovarlo. Digamos que no son tan buenas innovando internamente o creando muchas cosas que al final tenga éxito al final del camino, y prefieren comprar compañías que ya lo hayan hecho todo, incorporarlas dentro. Y decías tú el caso de Apple, ¿no? Por ejemplo. Sí, ¿no? Hay compañías que también son buenas haciendo eso, pero hay algunas otras que, pues sí, compran tecnología innovadora y a la hora de introducirla o meterla en el gran corporativo, ahí empiezan los problemas. Porque hace rato que decíamos de estas 2 formas de emprender, aquella que se fija en los problemas o en los pains, en las fricciones, por lo general es más fácil que tengan un propósito superior detrás. Es decir, las compañías que perduran en el tiempo, más allá de sus socios fundadores,
pues son aquellas que tienen un propósito, pues digamos, poderoso detrás, ¿no? Y eso es mucho más fácil de tener cuando eres un emprendedor que se fija en las sombras y no en la brillantez de tu idea. Entonces, ese es un ingrediente, creo yo, fundamental. Y muchas compañías, al incorporar solamente innovación tecnológica, adquiriendo otras, matan de pronto ese propósito, ¿no? de esa startup. Completamente. Y entonces, pues ya no va a ningún lado. Oye, ¿sabes qué? Te llevarías increíble con un invitado que estuvo aquí, yo creo que fue de los primeros invitados que tuve, Patrick Patrón. Él fue director de innovación y nuevos proyectos de Grupo AB InBev. Okay. Y también lo fue de Palacio de Hierro. Ahora recientemente se incorporó hace como unos 3 meses a Clase Azul. Okay. Te llevarías con él increíble, porque tiene una manera de pensar sobre innovación y sobre que hay que resolver esas sombras, esas fricciones, esos pains de lleno, más que ponerse donde está, ¿no? La luz y las cosas que ya funcionan increíble. Exacto. Oye, Rafa, tienes una gran experiencia, más de 25, 26 años, no hablábamos. En las carreras profesionales siempre tenemos altos y bajos. Siempre tenemos momentos donde somos los reyes del mambo, como se diría en mi país, pero al mismo tiempo tenemos momentos realmente difíciles. ¿Cuál podría ser tu mayor punto de inflexión, tu mayor reto profesional que hayas afrontado? ¿Y cómo saliste de ahí? Bueno, pues el más complejo no tiene nada que ver con el quehacer, digamos, de la compañía que dirigía en aquel momento, que también era una agencia, digamos, de marketing digital muy enfocada en temas de innovación. El reto fue que un compañero del equipo falleció en una digamos, después de la típica fiesta navideña, pues un grupito fue a seguir la pachanga en el departamento de uno de ellos, y estando dos chicos del equipo en el balcón, uno de ellos levantó la mano, tocó sin querer un cable de alta tensión. Por reflejo tomó el brazo del otro chavo que estaba ahí junto a él, y ese segundo cayó en ese momento muerto. El chavo que tocó el cable pues perdió el brazo por las quemaduras. También tuvo pues quemaduras muy fuertes en el costado. Pero bueno, el nudo o la problemática pues fue que muchas personas del equipo presenciaron todo esto, ¿no? Entonces, al día siguiente o a los 2 días que estábamos en el funeral de este compañero, comprendí que era algo que yo no iba a poder transitar solo, ¿no? Entonces acudí a personas que yo conocía de diferentes ámbitos relacionadas con temas de psicología, de manejo de equipos, etcétera. Y entonces me hice de un par de personas que nos ayudaron tanto a tener sesiones grupales con quienes habían estado presentes como sesiones individuales, ¿no? Para trabajar todo este tema del estrés postraumático, ¿no? Definitivamente. Porque, digamos, no éramos una agencia muy grande. En ese entonces habremos sido, no sé, unas 30 personas. Y pues cerca de la mitad lo presenciaron. Entonces yo sabía que si no me ayudaba de gente muy profesional en ese sentido, pues corría peligro la agencia, ¿no? O sea, entonces, sí, ese definitivamente es el bache o el reto más duro que me ha tocado enfrentar. Rafa, te agradezco mucho que lo hayas compartido, porque muchas veces no es fácil, y traértelo de nuevo al presente
menos. Entonces, gracias por hacerlo. Okay. Estamos llegando ya a la parte final de la entrevista. La verdad que hay mucha chicha y muchos conocimientos que nos ha ido aportando a lo largo de la misma. Pero antes de terminar, me gustaría hacerte una pregunta, que es: ¿cómo ves el marketing y la innovación en los próximos 10 años en la industria? Ok. Como te comenté hace rato, cuando aquella empresa farmacéutica se preguntaba cuál sería la mejor app, y yo pensé pues que no haya app. Yo creo que vamos un poco hacia allá. Es decir, el desarrollo tecnológico está llegando o dirigiéndose a un punto, creo yo, donde su influencia o donde su actuar en nuestras vidas va a ser menos, ¿cómo decirlo? Menos aparatoso, menos evidente. Digo, por poner solamente un ejemplo, ¿no? O sea, el reloj que tenemos ambos en la muñeca es un pedazo de tecnología que a veces el hardware está más avanzado que el software que hay desarrollado hasta este momento. Es decir, lanza Apple el producto ya con una cierta capacidad en hardware que todavía no hay software que la aproveche. Eso lo van a hacer en los siguientes 2 o 3 iteraciones del sistema operativo, ¿no? Y todo este tema de la, ¿cómo decirlo? De la cercanía de la tecnología con nuestros propios cuerpos, pues es lo que más va a cambiar en los siguientes 10 años, la manera en la que como compañías interactuamos con las personas, ¿no? Y viceversa. Yo creo que ahí estriba el cambio más fundamental. Justo esta semana, comiendo con Gustavo Ross, mencionaba una charla de Negroponte en TED, que le preguntaron, como en muchas ocasiones le han preguntado, pues que en 30 años cómo veía él el futuro desde el punto de vista tecnológico. Y él mencionó que seguramente en 30 años seremos capaces de aprender solamente tomando una cápsula. Y digamos, o sea, yo no me atrevo ni me considero conocer lo suficiente como él para poder dar ese tipo de augurio. Pero sí me parece que la tecnología estará cada vez más, digamos, cerca de nuestros cuerpos, ¿no? Que pues se van a generar otro tipo de sinergias, otro tipo de... Y hay compañías que están haciendo pruebas súper interesantes. Sí, claro. En campo médico, en campo de investigación científica profunda. Totalmente. Sí, definitivamente. Oye, Rafa, agradezco muchísimo tu tiempo. Creo que nos has aportado muchas cápsulas, muchos insights de mucho valor. Creo que los puestos de marketing medios, altos, desde gerente de marketing así, te lo van a agradecer inmensamente. Y antes de concluir la entrevista, me gustaría que, si quieres aportar algo más, es un gran momento para hacerlo. Claro que sí. Quizá hace rato no terminé diciendo que esta creatividad que he podido ir desarrollando a lo largo del tiempo me convierte en una persona pues sí, que está generando o descubriendo, mejor dicho, insights todo el tiempo. En cuanto me
me empiezo a involucrar con alguna marca, de inmediato empiezo a notar, o sea, como que me hablan, digamos, los insights, ¿no? Y sí, hubo una serie hubo una serie antes de que apareciera en Netflix y tal, que se llamaba Ghost Whisperer. Y yo creo que el paralelismo es que soy como un insight whisperer, ¿no? O sea, me gusta hacerle ver a las marcas o a los profesionales del marketing, pues sí, insights que están allí, que yo sí alcanzo a ver, pero muchas veces ellos no. Entonces, pues creo que en ese sentido puedo ser de valor. Wow, para ¿cómo se termina la marcas. entrevista? Insight Whisper, me encantó el término. Es la primera vez que lo escucho, pero me encantó. Te agradezco mucho tu tiempo y el haber compartido tanto conocimiento y experiencia como la que tiene Rafa. ¿Dónde te puede encontrar la audiencia? Pues en LinkedIn, Rafael Lizárraga. Creo que en todas mis redes siempre es el handle, Rafael Lizárraga. Así que por ahí nos vemos. Por cierto, tengo... De esto creo que no he hablado mucho. Tengo un newsletter que da tips a usuarios de productos Apple, sobre todo cuando tienes más de uno. Escribo algunos tips y hacks para ese tipo de entes raros como yo. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se puede encontrar? Está en Substack. Ok. Se llama iLife Hacks. Ok, pues ya saben, no se lo pierdan, suscríbanse. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por quedaros a ver este episodio. Esto ha sido todo por hoy en Way to the Top. Acuérdense, me pueden encontrar en juancuartero.com y en todas las redes sociales como Juan Cuartero Oficial. No se pierdan el próximo episodio.